que de manera irregular con las grabaciones del ciclo del intelectual y su memoria. De manera irregular porque debido a la huelga hemos tenido que improvisar este acto en pequeño comité, pero como al fin de lo que se trataba es de seguir creando nuestro fondo de vídeos con gente inquietante, pues me pareció oportuno aprovechar la estancia de Manuel Vázquez Montalbán en Granada para hacer la grabación de la entrevista. Manuel Vázquez Montalbán ha dicho alguna vez que él en realidad escribe para que tengan algo que decir sus presentadores. Es cierto, pero me parece que había que ampliar la certeza para decir que también su talante y su manera de ser sirve para que sus presentadores tengan algo que decir. Manuel Vázquez Montalbán me parece que se ha convertido en la actualidad en el intelectual, en el escritor necesario en la España de los años 80. Y me parece que es el escritor necesario porque representa algo así como el cantautor de la literatura que se lo hace con su público y no con las instituciones, que no espera subvenciones, sino que espera simplemente levantar el interés entre su público, que es quien debe mantenerlo. Por eso Vázquez Montalbán no atiende a instituciones, y no me refiero ya a instituciones en el poder, sino a esa institución que tenemos todos dentro y que nos hace muchas veces mirar la realidad detrás de la mesa de un despacho. Yo creo que esto define su trayectoria personal y su trayectoria literaria. Empieza a escribir poesía, empieza dentro de esa corriente que los críticos intentaron definir como novísima. De hecho, es uno de los nombres de la antología de Castellet, pero muy pronto se demuestra que su literatura tiene poco que ver con la literatura de otros novísimos, porque su culturalismo era un culturalismo radicalmente distinto al culturalismo simplemente literario. Como novelista, exactamente igual, y me parece muy sintomático su desarrollo en torno a ese inexistente género de novela negra policíaca española. Ayer hablaba de él y venía a decir que en realidad era un intento de devolverle a la novela la capacidad de comunicación con el lector, comunicación que estaba en entredicho. Y exactamente lo mismo ocurre en su función de cronista, en esas crónicas que están perfectamente puestas en las espaldas de los periódicos y que tienen como función no dar titulares y dar noticias, sino ir fijando esa crónica peatonal de la España de los años 80, donde los hechos se viven entre personas normales, lo que puede suponer para una persona normal lo que está ocurriendo en el mundo, y no como grandes titulares a nivel de estadistas. Todo esto me parece que nos convierte en cómplices de Vázquez Montalbán, precisamente por eso, porque es un cantautor que se lo hace con su público y su público somos nosotros. Para intentar recoger todas las facetas de su labor, le pedí al profesor Modesto Saavedra que tuviese la amabilidad de venir a estar con nosotros para preguntarle sobre una de las facetas que mejor conoce Vázquez Montalbán, toda la teoría de los medios de comunicación, esa necesidad de la palabra libre en la ciudad libre, y al profesor Mariano Maresca a que también viniese a preguntarle sobre la función del intelectual en la sociedad contemporánea y la posición que tiene que tomar en sus relaciones con el poder. Yo voy a empezar con una pregunta muy general. Una pregunta muy general precisamente para que tengas que elegir y la contestes desde tu posición personal. Cuando editaste tu poesía completa bajo el título de Memoria y Deseo, me la dedicaste con una dedicatoria que venía a decir: desde el complejo ya algo melancólico de que yo solo formo toda una generación perdida. No sé si te refería a lo que podía haber sido la generación rectora
de una manera distinta de llevar la transición en España. Bueno, aquí tengo que volver otra vez al título del libro, La memoria y el deseo, ¿no? Mi memoria es lo suficientemente lúcida como para darme cuenta que quizá el arranque de la transición no podía ser de otra manera, tenía que ser como ha sido, porque a veces ya lo he dicho, me he expresado sobre esta cuestión diciendo que así como en ciencia política se suele hablar de la correlación de fuerzas, en el caso de la transición lo que hubo fue una correlación de debilidades. La debilidad del franquismo para sucederse a sí mismo, íntegro, la debilidad de la izquierda, de la derecha democrática para pasar factura y heredar la situación, porque era un sector político casi inexistente y no aglutinado, y la debilidad de la izquierda para provocar la ruptura. Eso me parece obvio. Entonces ahí hubo un pacto de debilidades, un pacto entre débiles para dar lugar a la transición tal como se produjo. Eso me lo indica la memoria racional. Mi deseo hubiera sido una transición provocada por una ruptura dentro de lo que cabía, lo que hubiera dado lugar a una depuración, depuración no en el sentido humano, no en el sentido de cargarse a las personas, sino una limpieza a fondo de lo que era todo el institucionalismo franquista y sobre todo de algo más importante que eso, era la conciencia franquista y la cultura del comportamiento, de la conducta que había creado el franquismo. Al ser la transición el resultado de un pacto, esa limpieza no pudo practicarse. Y entonces la democracia llevó en su seno y arrastró durante toda la transición, y lo está arrastrando todavía, esa no depuración de lo que había sido el franquismo. Incluso ni siquiera la España resistente, la España que había reconstruido la razón a lo largo de los años 40, 50 y 60, pudo recuperar su memoria. Siquiera eso. Durante muchos años ha habido como un pacto de no levantar demasiado la manta para que se recuperara la memoria de la izquierda y de la resistencia. No me refiero a la memoria histórica de la guerra civil, sino esa memoria de la España resistente que reconstruye la razón para no molestar, para no crear una situación de ruptura. Eso es lo que no me gusta de la transición. O sea, no me gusta de la transición el que no haya servido realmente para depurar totalmente la conciencia malsana que, en mi opinión, se había creado durante 40 años de poder de excepción. Ahora bien, eso era mi deseo. Mi memoria me indica que no había... Es una... entre una recuperación de lo literario sin perder conciencia histórica, mientras que lo que se impone realmente en la literatura española desde fines del 60 hasta prácticamente hace muy poco es una recuperación de lo literario por lo literario, ¿no? Mientras que yo a través de mi literatura he tenido la necesidad, eso no ha sido un propósito poético a priorístico, sino he tenido la necesidad, porque formaba parte de mi propia cultura y una forma de ser, de conservar esa tensión entre lo literario y lo histórico. Por empezar hablando de poesía, que normalmente se pregunta poco por tu poesía, quizás una faceta que está algo oculta por la narrativa o por el ensayo, quizás esa necesidad de mantener la tensión entre lo literario y la conciencia histórica es lo que te caracteriza dentro del culturalismo de otros escritores llamados novísimos por las referencias que utiliza y que mezcla en los versos. ¿Cómo ves también la transición de la poesía española desde tu propia óptica a partir de aquella antología de Castellet que tú encabezabas? Yo creo que la tendencia dominante en la poesía española y en general en la literatura, si entendemos por tendencia dominante la que se convierte en la verdad privilegiada por la crítica más establecida y por los managers y los mandarines de la cultura, es la corriente más formalista, la corriente más esteticista derivada de los novísimos. Eso se impone como una casi dictadura estética a lo largo de los años 70 y apareciendo pues dentro de la poesía española excepciones o derivaciones que quizá entronquen o sirvan de puente con la llamada poesía de la experiencia o poesía de la vivencia. En este caso el grupo granadino es una expresión de eso,
pero el grupo dominante, el grupo que mantiene la hegemonía, y más en poesía ahora que en novela, en poesía sigue manteniéndola, ese grupo que se inclina por el culteranismo, por la formalización, por el esteticismo, entendiendo por culteranismo el uso de la cultura no vivida y sobre todo de la cultura no contemporánea, no contemporanizable, en el sentido de que no se corresponda con el tiempo actual, como material poético privilegiado, y dejando de lado la vivencia, la experiencia, no solamente en el aspecto, no ya en el aspecto personal, sino en lo que se relaciona entre la persona y lo que le rodea, la persona y el entorno, que eso es lo que ha predominado. En estos momentos se aprecia que empieza a entrar la pluralidad dentro de la poesía, cosa que en la novela ya se había practicado. Empieza a entrar en la poesía, pero aún continúa existiendo como una pauta privilegiada de poesía culterana, que es la que sigue siendo dominante dentro del marco de la poesía española. En cambio, en la novela eso ya se ha fragmentado, ya se ha producido un cierto policentrismo, y ya puede haber pues una oferta estética diferenciada. En el campo de la poesía eso aún está, es un hueso más duro de roer, quizá porque es un hueso en el que interviene menos el público, es un hueso que forma parte de una comida privada entre poetas que leen a otros poetas, o poetas que escriben para que le lean los críticos. Es un mercado literario pequeño, ahí no puede intervenir, o interviene mínimamente, el lector. Finalmente, en torno a la poesía, te planteo, por lo que estoy diciendo, dos cuestiones. Yo siempre he tenido la impresión de que aquella ruptura novísima, o aquella algarabía espectacular que se presentó como ruptura y como reinvención de la poesía, tenía mucho de una vieja polémica y falsa, que la polémica entre la poesía pura y la poesía comprometida. Lo cual me parece que planteó mal las cosas, porque volvió a plantear el tema de que la relación de la historia con la poesía está en la voluntad del autor, cuando me parece que las relaciones verdaderamente serias están más allá de la voluntad del autor. Esto, por un lado, hasta qué punto la ruptura novísima no fue sino volver a poner en marcha la vieja polémica de lo puro y lo comprometido, lo social. Y en segundo lugar, desde esta propia necesidad, yo creo que la lectura de la poesía española que hizo tu generación fue necesariamente injusta, porque para hacer esta lectura debías referir a la poesía española de posguerra a los autores de la primera época, los autores más comprometidos, saltándose un poco injustamente a una generación que precisamente me parece que ya había solucionado el tema de lo comprometido y lo puro, que era la generación del 50. Nombres como Gil de Viedma, como Carlos Barral, como Brines. ¿Qué opinión tienes de esto? Yo creo que esa intención ha sido una lectura más externa al posible grupo que del grupo mismo. En efecto, entonces ya, y nunca lo he negado, me he considerado deudor en lo que escribía de la promoción de los años 50. Si alguna vez, y lo estoy diciendo ya entonces, en el momento que se hace la antología, yo reconozco poetas que me hayan influido, aparte del Pavese o aparte de los poetas ingleses. Es cernuda como enlace con el 27, mucho más que cualquier otro poeta, y luego esta promoción de la experiencia, sobre todo Jaime Gil de Viedma, Valente, González, o sea, eso ya estaba solucionado. Yo creo que eso ha sido más bien un efecto externo, un pleito externo que se ha inventado, que esa ruptura, más que con la poesía social, la ruptura se planteaba con los clientes fanáticos y sectarios de la poesía social. Y ni mucho menos esa ruptura se practicó con la poesía de la experiencia. Al contrario, incluso el grupo barcelonés era deudor. Estoy diciendo a Azúa, a Quinferrer, a mí mismo, Carnero, que entonces era estudiante en Barcelona, Lamos, Panero, que era un frecuente visitante de Barcelona. Reconocíamos totalmente el magisterio, por ejemplo, de Jaime Gil de Viedma. O sea, esa ruptura no se produce. Lo que ocurre es que cuando uno se define, siempre tiende a esquematizar. Y entonces lo que se criticaba de la poesía social, y yo lo recuerdo en la poética que publico en la propia antología de Castellet, y en otras poéticas, por ejemplo en la que me pide Leopoldo de Luis para una antología de la poesía social en la que le mete, lo que yo critico de la poesía social es su error, siendo todos ellos pretendidamente marxistas y materialistas, su error de perspectiva neorromántica. Es decir, el creerse que el poeta iluminado puede cambiar la historia, puede transformar la historia por el mero uso de la palabra.
desconociendo que existe una cosa que se llama organización de la cultura, medios de comunicación, códigos lingüísticos que sectorializan al receptor. El receptor del mensaje está preparado para unos códigos y no para otros. El código poético no llega a la amplia mayoría por organización cultural, por propia expresión lingüística, por una serie de factores. El que desconozcan eso y se crean que, convirtiéndose en héroes neorrománticos, conductores de las masas mediante la poesía, es lo que se critica. No la calidad de ellos, porque, por ejemplo, se hacen declaraciones explícitas, o las hago yo al menos, de reconociendo la calidad poética indiscutible de Blas de Otero y de buena parte de Celaya, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que sí hay ahí un rechace de algunas coartadas de carácter estético que esta promoción había hecho, que está contenida en aquellos versos de Celaya cuando dice: qué tiempos estos en los que puede ser un pecado escribir y expresarse en bellos endecasílabos. Más o menos viene a decir eso, reivindicando la función, es decir, reivindicando la legitimidad literaria de la literatura, diciendo, muy bien, en aquel momento estaba estallando el estructuralismo y el debate entre lo diacrónico y lo sincrónico estaba en pleno auge. Entonces, muy bien, estaban por una parte el sector esteticista, que se inclinaba más a respetar las categorías literarias como eternas o que generaban una dinámica que solo se debía a sí misma, y y entonces el extremo opuesto sería esos poetas sociales que sobre todo vinculaban la poesía o la literatura a la función histórica que pudiera ejercer. La síntesis era reconocer que, por una parte, la literatura tiene exigencias propias, tiene lo que se puede llamar una lógica interna propia, una dinámica propia, pero que por otra parte esa dinámica se da y se cumple en un marco histórico que la influencia constantemente, ¿no? Eso que planteaba Adorno, de que la historicidad de la obra estética no depende del autor, la historicidad se mete en la obra por las rendijas, y eso se aprecia 50 años después, cuando ves la carga de historicidad que hay en la obra, que aparentemente es más ahistórica. Dentro de los novísimos había esta doble posición, la de los que, por reivindicar lo literario, acaban en una defensa a ultranza de lo formalista, rechazando todo lo que puede perturbar lo literario, lo verbalista, el papel de la palabra como materia prima, y el sector minoritario, y yo casi diría que individual e intransferible, personal e intransferible, de los que, por motivos de formación cultural, de posición política, de lo que sea, seguimos teniendo en cuenta, aun reconociendo la lógica interna de lo literario, esa relación con la historia, esa relación con lo histórico, con el tiempo histórico, con la función política de la palabra, la función ideológica de la palabra. Eso sería el resumen del estado de la cuestión. Hay algo que une a los novísimos, que es esa repesca de lo literario, sin vergüenza, sin los prejuicios de mala conciencia de chicos de buena familia que podían tener Jaime Gil de Viedma o Barral, pero al mismo tiempo divididos, porque unos lo llevan al extremo de decir que la literatura no le debe nada a la historia, ni le debe nada al tema, ni le debe nada a las ideas, y los que, por lo que sea, por los factores que sean, mantenemos el que incluso la política, las ideas, la ideología, la crítica histórica puede ser materia poética. Esa sería la diferencia. Yo quisiera hacerte una pregunta, sin perjuicio de otras que después podría formular también, que es en relación con este contexto de la literatura en relación con la sociedad, literatura en relación con el lector, literatura comprometida, etcétera, ¿no? Es la siguiente. ¿Qué juicio te merece el fenómeno de la llamada literatura de masas? Sí, soy consciente de que la literatura además es una expresión un tanto ambigua, tiene aspectos positivos tanto como aspectos negativos, que obedece a un fenómeno de comercialización, pero también obedece a una cuestión de autor, expresamente como una producción expresa, ¿no? Es decir, ¿te consideras también a ti mismo, sería otra parte de esa pregunta, un escritor de este tipo de literatura? No. En primer lugar, hablar de literatura de masas en España es una exageración siempre. ¿Qué quiere decir literatura de masas en España? ¿Qué quiere decir el bestseller en España? ¿Quién hace bestseller en España? ¿Qué es un bestseller en España? Pues un bestseller en España es 100 años de soledad. Y un bestseller en España es también Lo que el viento se llevó, y las novelas de Robbins en su momento, ahora está fuera de juego, o los últimos especialistas en bestsellers que hayan podido salir. Pero por literatura de masas entendemos algo que existe y no existe. Entendemos la literatura popular, barata, de lo que antes se llamaba la literatura de aduro. Yo no sé hasta qué punto eso sigue leyéndose, no sé hasta qué punto eso sigue existiendo, ¿no? Porque la literatura llegue a las masas, ya las masas la ensucian y la tildan, la manchan, y se convierte ya en... eso me recuerda un comentario que hizo un prestigiado, yo no sé si prestigioso, pero prestigiado arquitecto barcelonés,
Cuando García Márquez se movió por Barcelona y publicó Cien años de soledad, se convirtió en un libro de cabecera de toda la vanguardia lectora barcelonesa. Cuando este crítico, cuando este arquitecto se enteró que de la obra se habían vendido 300.000 ejemplares, dijo, ya no puede ser tan buena. Claro, eso indica una actitud elitista del lector, en el sentido de lector privilegiado, en el sentido de pensarse que la literatura solo puede degustar la minoría y cuando pasa a un sector más amplio ya es porque hace concesiones a ese lector más amplio. Cuando intervienen factores de información, de apropiación del patrimonio literario, de prestigio, de moverse hacia el prestigio, que hacen que hoy día pueda aparecer un volumen de lectores cuantitativamente importante, aunque en España no pueda ser equiparable al de otras culturas lectoras, suficiente como para poder respaldar una obra bastante leída y que no responda a las coordenadas del bestseller. Yo en una literatura de masas prefabricada no creo que eso no es literatura. No creo que ni por computadora o por proceso racional propio, por experiencia del autor, reuniendo unos determinados ingredientes para conseguir un bestseller, no creo que eso, si consigue realmente el bestseller, pueda ser considerado literatura. Con un cálculo priorístico, luego hay que leerlo y a ver qué tal le ha salido, igual es excelente, ¿no? Es como si dijéramos ahora, el nombre de la rosa de Eco es literatura de masas, o el nombre de la rosa de Eco ha sido un fenómeno extraño social que ha acabado convirtiéndose en literatura de masas, pero que por los ingredientes a priorísticos no podía suponerse que lo fuera, ¿no? Porque hay una cantidad de cultura, y eso nos lleva a otro tema, que es un tema que se ha olvidado un tanto y que en cambio se utiliza mucho para juzgar las obras del pasado, que son los niveles de lectura, las posibles lecturas diferentes de una misma obra. A ver si hace es decir, como un ejercicio de disección de la obra de Shakespeare. Dice, el movimiento escénico, el colorido, los caballeros, los movimientos, la acción, tal, eso le garantiza la atención y el respaldo del público más popular. La carga filosófica que responde al grado de conciencia de la época, eso le garantiza el que un universitario de Oxford contemporáneo pudiera sentirse ligado a la obra de Shakespeare. La pura trama intriga de la obra, el cómo mantiene la atención entre el planteamiento, desarrollo y el desenlace, eso le garantiza a un público completamente indeterminado. Ahí está la clave de la cuestión. La obra no es unidimensional y eso es lo que puede llegar a crear un tipo de literatura que la lean los lectores y que entonces que la coartada del autor para defender la dignidad de la literatura no sea precisamente escribir para que nadie lo lea. Yo no escribo para que me lean los lectores, pero tampoco escribo para que no me lean. Es decir, ayer lo dije, es decir, yo escribo para el lector que yo llevo dentro. O sea que, de hecho, cumplo un requisito más purista y es que escribir para mí mismo. Ahora quizá tenga la desgracia de llevar dentro de mí un lector masivo, un lector masificado. La desgracia o la suerte, eso no lo sé. Yo escribo para mí, jamás me he planteado ni una línea, ni una palabra para hacer una concesión al lector. Las únicas palabras que mido pensando que van dirigidas a una audiencia amplia son las que escribo para los periódicos, y aún con ciertos límites, pero cuando ni en poesía, ni en novela, ni en la serie Carballo, ni en la novela más o menos hermética, ni en El pianista he hecho jamás una concesión para tener un lector de más. Si me he encontrado a los lectores, ha sido por culpa de los lectores, evidentemente, y por factores extras de la publicidad que puede llevarse de un premio literario, etcétera, etcétera. Sí, yo quería preguntarte, relacionado con el tema del intelectual, del poder, etcétera, pues yo sé que es un poco difícil de contestar, porque claro, es decir, lo que puedes opinar sobre muchas cuestiones que ahora mismo sería interesante conocer, podemos estar leyéndolo todos los días, y me interesa más saber algo que no sale expresamente en las columnas de opinión. Cuando tú hoy escribes análisis de la situación presente, los escribes con un rigor y con una precisión llamativos y desde una posición, y esta es la pregunta que a mí me intriga. Tus años de formación se corresponden con una sucesión de modelos y de modas teóricos, intelectuales, que han ido sucediéndose unos a otros, que se han ido poniendo en crisis unos a otros. La pregunta sería entonces, de toda esa historia intelectual, podríamos empezar por el existencialismo, llegar al estructuralismo, a las variantes del marxismo, etcétera, ¿qué queda en el Vázquez Montalbán, que hace esos análisis de la realidad? ¿Qué huella queda de cada una de esas tradiciones
en las que tú te has ido formando o a las que te has ido acercando? Yo diría que toda persona conserva y asume todas sus arqueologías, todas sus ruinas, ¿no? Y como una ciudad lleva todas sus arqueologías, conserva sus arqueologías, y por eso las ciudades son tan maravillosas como propuestas de lectura, ¿no? Y yo llevo conmigo todas mis arqueologías, depuradas por el uso, depuradas por la vivencia, por el sentido común, por lo que sea, pero las llevo conmigo. Entonces, claro, hacerme toda esta pregunta me fuerzas a que yo me plantee desde qué perspectiva cultural, desde qué conciencia escribo yo esas crónicas y tal. Bueno, pues es la primera vez que me hacen esta pregunta, aunque a veces supongo que yo mismo me la hago mientras estoy escribiendo sin darme cuenta. Pues yo creo que yo defino un marco histórico, o me sitúo en un marco histórico, para mí todavía explicable según el marxismo, en el sentido de que yo creo que existe una lucha de clases, yo creo que existe unos mecanismos de sucesión de los hechos históricos que el marxismo interpreta suficientemente, que estamos en un marco de dialéctica internacional y nacional que el marxismo definió dentro de la perspectiva de la lucha de clases. Eso es un punto de partida inicial. Luego interviene el sedimento, todas esas arqueologías de formación cultural que han ido complementando ese gran diagnóstico, y ahí interviene pues quizá una visión existencialista de lo vivencial, eso evidentemente, y luego interviene pues el pozo que ha ido creando eso que llamamos la cultura, y sobre todo la cultura y la creación de una conciencia que vagarosamente podríamos llamar de izquierda, en la relación víctima-verdugo, el ponerse siempre al lado de la víctima, ¿no? Ese instinto que es la realidad y lo último que queda cuando ya te han quitado todas las hojas de una alcachofa de la conciencia de izquierda y te quedas solo con el corazón blanco. Esos tres elementos podrían ser, ¿no? Por una parte, el marco general definido por el marxismo, de lo histórico, la explicación de lo vital muy derivada del existencialismo, la explicación del hecho vivencial muy derivada de eso, y luego todo lo que ha conformado esa conciencia crítica de la izquierda en un proceso que tiende siempre a pelear por las causas emancipatorias. Esa sería la posición. Por eso luego se ha de situar en una circunstancia y en un punto determinado. Cuando escribo para los periódicos sí que me planteo, en cierto sentido, para quién escribo, y desde aquí, sobre todo que eso se traduce en otra perspectiva, que es desde quién escribo. Y entonces yo creo que escribo desde una posible conciencia general de una izquierda que reúne muchos frentes culturales, muchos pozos culturales. Es decir, no escribo desde una conciencia de partido, no escribo desde una conciencia marxista pura, no escribo, sino que procuro, porque quizá sale de mí mismo, conectar con esa posible conciencia unitaria de la izquierda. Y entendido por izquierda algo mucho más de lo que pueden ser las formaciones políticas de izquierdas unidas o desunidas. Es decir, esa izquierda general en la que hay ingredientes de cultura anarquista, ingredientes de cultura libertaria, ingredientes de la tradición evolutiva del socialismo en España, etcétera, etcétera. No sé si contesto todo. Perfectamente, sí. Pues yo quisiera hacerte otra pregunta, y es la última que te hago, que sería pedirte dos retratos. Uno de los intelectuales de este país ahora. Me parece evidente que entre las cosas que más se han desplazado a lo largo de la transición y sobre todo en los años de gobierno socialista ha sido la relación de los intelectuales en relación con el poder. Entonces, tú que los conoces desde la bodeguilla hasta la Rambla, pues creo que podrías hacer un retrato de cómo son eso, de cómo son hoy. Y el segundo retrato sería el retrato de la calle. Parece que el objeto ese, la calle, había desaparecido y ahora emerge de nuevo, y ahí está. ¿Qué está pasando en la calle? Un retrato moral, político, de los intelectuales y de la calle. Bueno, yo creo que habría que volver. Durante una época yo recuerdo que aún he visto en algunos museos botellas de vino en las cuales ponía una leyenda muy interesante, ponía proveedor de la Real Casa, queriendo decir que aquel vinatero era proveedor de la Real Casa, y supongo yo que los fabricantes de yemas de los conventos de Granada o de las mantecadas de Astorga
que proveían a la Real Casa, también ponían proveedor de la Real Casa, ¿no? Yo creo que la intelectualidad española se divide en tres sectores que tampoco están totalmente diferenciados, que a veces se mete uno en el terreno del otro. Al referirme a intelectualidad, obsérvese que en este país aparentemente la derecha no tiene intelectualidad, porque la intelectualidad de la derecha se ejerce de otra manera, ¿no? Pero esta intelectualidad progresista que forma ese arco que casi parece monopolizar el campo, se divide en tres sectores. Proveedores de ideología y de coartada histórica del poder, por motivos diferentes. Interviene en muchos casos una cierta voluntad protectora del poder, considerándolo un tanto desvalido o naif en el momento en que se instala la historia al poder socialista, y entonces como prestándose a suministrar la ideología que este poder necesita ante hechos puntuales, como situando un cuerpo defensivo, considerando que ese poder es frágil en el terreno en sus posibilidades de crear conciencia social, y por lo tanto que hay que ayudarle a irle abasteciendo de la ideología que necesita para circunstancias concretas, llámese OTAN, llámese quinto centenario, llámese lo que sea. Eso sería un sector. Ahí hay motivaciones de muchos tipos, y yo me he negado siempre a admitir en público que la motivación más clara era el clientelismo. Yo creo que allí funciona sobre todo algo que los intelectuales de este país conocemos muy bien, es esa sensación de exilado interior, y que muchas veces hemos pensado, a ver si llega algún día una época en la que yo me sienta identificado con el poder, como pudo sentirse identificado la promoción del 27 o la promoción de la República. Entonces, para muchos intelectuales juegan a eso para practicar un cierto descanso histórico de exilio, más que para sentirse clientes que pueda haber, y sin duda hay casos de clientelismo. Un segundo sector, que serían los que han practicado el retorno a lo privado y con ciertas veleidades hacia la cocina. Y no me refiero a la cocina en senso estricto, aunque el censo de intelectuales españoles que cocinan se va ampliando afortunadamente, sino a la cocina incluso en el sentido intelectual. Es decir, a la cocina, la obra muy personal, muy a partir de los ingredientes que se tienen a mano, desconfiando de la posibilidad de plantear totalizaciones y valores absolutos. Es decir, ese trabajo de cocina, que los ingredientes son muy personales y el guiso nunca sale igual. En la cocina pasa como en la cerámica, que aunque pongas la misma agua, pongas la misma proporción de especies, el sofrito aparentemente esté bien trabado, un plato nunca es igual a sí mismo cuando lo haces en otra circunstancia. Y luego el tercer sector, que sería el que ha mantenido una cierta conciencia crítica, una cierta distancia crítica, pero relativizada. Relativizada por un sentido del pudor y del ridículo, en el sentido de que, tal como está montada la organización de la cultura, de la sociedad, tal como se crean verdades y conciencia y opinión pública, sería un loco o sería un pretencioso aquel intelectual crítico que asumiera esta función creyendo que realmente va a conmocionar, va a movilizar a las masas y va a crear un fermento. Es decir, hacer de Ortega y Gasset desde la izquierda en esta época sería hacer el ridículo, y yo creo que en cierto sentido Ortega también hizo el ridículo cuando en su época sus seguidores se creían que él movía un dedo y cambiaba la historia del país. Esos tres sectores son los que están en estos momentos operando, cada vez más unificados por una cierta tendencia al desencanto, y por una cierta tendencia al espíritu, a formular aquello de que mi reino no es de este mundo, a caer. Mientras, en cambio, la calle y la realidad se va crispando y va exigiendo quizá tomas de posición más claras y más taxativas, por cuanto la realidad no se corresponde con los deseos que la gente se podía haber formulado. Pero siempre, claro, dentro también de esa sensación en la que participa buena parte del país, de que más vale lo malo conocido que lo peor por conocer, que ese es el principio filosófico fundamental. Si alguna vez algún historiador de la conciencia social quiere expresar con una frase la situación de la conciencia social mayoritaria en estos momentos en España, llegaría a esta frase: más vale lo malo conocido que lo peor por conocer. Ese sería el talante. Entre eso y la rebeldía instintiva derivada precisamente de que la realidad no se corresponde con el deseo y no se corresponde con las expectativas. Te voy a hacer ahora una pregunta en relación con
con los medios de comunicación de masas, que, como dijo Luis al principio, ha sido una de tus preocupaciones intelectuales más importantes. Y tu perspectiva, la perspectiva desde la que has estudiado los medios, ha sido una perspectiva crítica, podríamos llamarla así, políticamente comprometida, y has analizado, pues, has denunciado los medios, el funcionamiento, el modo de funcionamiento de los medios en el capitalismo, en la sociedad capitalista, y te has hecho eco también de algunas denuncias bueno, que han sido compartidas por otros, como por ejemplo Hans Magnus Enzensberger, acerca de la falta de estudio, de análisis específico dentro de la tradición marxista, tanto historiográfico sobre los medios como también sobre el papel que los medios pueden realizar en la construcción del socialismo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué potencial democrático le ves tú a los medios en la construcción de esa sociedad nueva? Con los medios con los que contamos actualmente y teniendo en cuenta también los avances tecnológicos que sobre todo en los últimos años están produciendo una revolución en el panorama, ¿no? ¿Ves medios progresivos y medios regresivos? Es decir, ¿ves un potencial progresivo a los medios? Claramente progresivo. Bueno, aquí hay una respuesta. En primer lugar, es cierto que el marxismo no ha desarrollado una teoría de los medios de comunicación propia, sino que siempre se ha estado a la defensiva, en el sentido de denunciar el papel que cumplían los medios instrumentalizados por el capitalismo y en cambio no ofrecer una alternativa. Yo recuerdo quizá como lo que más se acerca a una posible alternativa crítica de los medios, la que ofrece Enzensberger en aquel librito pequeño para una teoría de los medios de comunicación, que se basa en lo que yo también defendería, es decir, frente a la tendencia a la concentración y centralización, el policentrismo como regla fundamental, ¿no? El tratar de acercar la información al lugar donde se produce con inmediatez, evitando todos esos filtros que las grandes instancias comunicacionales establecen, de tal manera que llega un momento en que lo que se ha producido llega al lector completamente manipulado, incluso por un simple proceso de manipulación técnica muchas veces, independiente de la voluntad ideológica. Yo creo que la situación es una situación muy contradictoria. Por una parte es positiva la superinformatización, es positivo que todo el mundo sea un mercado informativo, es positivo porque la imagen en sí misma, aparte de cómo se presente, y ya lleva una carga de información. Eso es lo que se ha dicho de que Hitler, por ejemplo, jamás hubiera podido tener el éxito que tuvo porque era un animal radiofónico y no era un animal televisivo. Verle en televisión gesticulando hubiera sido inaceptable. La televisión tiene unas reglas de veracidad que no tiene. O sea, yo en ese sentido eso lo veo positivo. Y veo negativo, pero no por el campo específico de la comunicación, sino por el sistema general que la respalda, el uso que se está haciendo de la comunicación y además el planteamiento del desarrollo tecnológico de la comunicación. Una última pregunta sería ya mucho más coyuntural, menos teórica. Quizá sería interesante conocer tu opinión, tu enjuiciamiento del panorama de los medios de comunicación en nuestro país, quizá un poco extendiéndolos al ámbito europeo, es decir, este fenómeno de la reconversión de las televisiones estatales europeas, de la liberalización de la televisión en aquellos países en que todavía conservaban un monopolio estatal en el campo de la televisión, pero en España específicamente, pues quizá con más cercanía, pues tenemos más detalles de este proceso, y ampliándolo también al mismo tiempo a la prensa escrita. Sí. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, vamos a empezar por la prensa. Yo creo que en España, junto a un marco de libertades, un marco general en la que se están claras las libertades y que al elevar los techos de permisividad pues a los niveles que puede haber en cualquier democracia, ha desaparecido el filtro y la coacción que podía derivarse del poder político o de una reglamentación legalista dictatorial, fascista, pero ha aparecido un nuevo represor. Ese nuevo represor es el mercado. El mercado. El mercado, y además ligado con el mercado, los únicos que pueden violar la tendencia general del mercado o aplazarla o modificarla son los poderes económicos, que están en condiciones pues de respaldar una determinada empresa periodística cueste lo que cueste, mientras que otros sectores de la sociedad, al no estar armados económicamente, no pueden mantener la lucha por la conquista del mercado el tiempo suficiente para instalarse, lo cual ha creado un descenso de la pluralidad informativa en el país.
a través de los medios impresos. Un descenso muy grave. Yo creo que en España, España se podría definir en estos momentos como un país céntrico, centrista y centrado. Céntrico porque desde que hemos entrado en la OTAN está más céntrico cada día de cualquier barco norteamericano. Centrista porque todos somos centristas. Todos de hecho jugamos a un cierto centrismo filosófico, moral, teórico. Están mal vistas los extremos, las extremosidades. Y centrado porque eso conduce a la instalación de un cierto sentido común como la panacea de cuál es el comportamiento social, aunque últimamente haya suficientes datos para pensar que eso puede estar en cuestión. Pues bien, los medios de comunicación han conspirado y están actuando clarísimamente para crear esa sensación de país céntrico, centrista y centrado. Por lo menos lo han estado haciendo durante 10 años, y esa ha sido la expresión de la falta más clara de pluralidad informativa en ese terreno. En los otros campos, claro, yo creo que lo que se está imponiendo es, si ha aparecido ya en la prensa y en la radio, parcialmente, pues la creación del mercado libre, el mercado libre en la televisión. Habida cuenta de que el proyecto de una televisión puramente estatal y pública, pues con el desarrollo tecnológico es muy difícil de mantener, a partir de las pantallas parabólicas que permitirán conectar con la televisión que sea. El problema se plantea, como siempre, en quién va a ser el propietario de esos medios, quién va a ser el propietario de esos medios de producción televisiva, a quién se va a dar esa televisión privada y para qué. La experiencia que hay en Europa es que esa televisión privada no ha contribuido a crear una pluralidad ideológica y social clara, al contrario, es una televisión privada que ha buscado su beneficio fundamentalmente, dedicándose a una programación completamente concesionista y atendiendo simplemente a las claves de la audiencia sin ninguna exigencia informativa, crítica, distanciadora de lo que el público pedía clarísimamente. Por lo tanto, por ahí una apertura de la pluralidad no. Pueda aumentar una propuesta de la distracción, de la evasión, una propuesta que es positiva en cierto sentido. Es decir, uno puede tener sus principios de carácter teórico, pero cuando uno ha comprobado que puede cambiar de canal y poder ver 7 películas diferentes, pues llega un momento que piensas que quizá eso pueda ser más divertido. Ahora, en cuanto a que una televisión privada vaya a dar un marco de libertad mayor al espectador, eso es completamente falso. Le dará un marco mayor para distraerse, como puede elegir, si en lugar de un cine en Granada, si en lugar de 12 cines los que hay en Granada hubiera uno, sería la única diferencia en ese sentido. Pero eso no va a responder a una pluralidad ideológica de intenciones, porque los propietarios de esos medios van a estar unificados, o bien por esa intención centrista que el país sostiene, o bien incluso por decantarse hacia el poder por métodos indirectos de control indirecto, o bien incluso hacia la derecha. ¿Qué opinión tienes tú del movimiento estudiantil, tanto de las enseñanzas medias como el del universitario? Bien, eso está estudiado. En la historia de los movimientos sociales hay un sector que ha interesado mucho a los especialistas, sobre todo en los últimos 30, 40 años, que es lo que se llaman los rebeldes primitivos, ¿no? Que es ese sector de rebeldía que no está encauzada, que no tiene una conciencia estricta ligada a una visión político-estratégica de lo que se puede conseguir con la rebeldía, etcétera, etcétera, y que tiene distintas formalizaciones de rebeldes primitivos de carácter religioso, mesiánico, etcétera, etcétera. Y luego, en la historia inicial del socialismo científico está llena de esas rebeliones primitivas, más o menos utópicas, que se plantean en el comienzo de la Revolución Industrial. Yo creo que, aparte de las reivindicaciones concretas, que pidiendo un bisturí o un semáforo o la no selectividad o todo eso, estamos asistiendo, y curiosamente asistimos en lo que es el eslabón débil del sistema capitalista, estamos asistiendo a fenómenos de rebelión espontánea ante la falta de capacidad integradora del Estado asistencial. Es decir, el Estado asistencial en países capitalistas que llegaron a tiempo a la revolución industrial, que tiene un gran desarrollo económico, aún mantiene una capacidad de integración importante. Hablamos de Alemania, hablamos de Suecia, incluso Francia, a pesar de los pesares. El Estado asistencial tiene una capacidad de integración, porque aún puede practicar una beneficencia social importante para
paliar las consecuencias del paro tecnológico, por ejemplo, ¿no? El paro tecnológico a posteriori o a priori, ¿no? Ahora, en países más débiles, como pueda ser España, no está garantizado que el Estado asistencial pueda practicar esa beneficencia para absorber esos sectores que se están quedando marginados y que ya no se corresponden a la marginación del lumpenproletariado, sino que son sectores marginados y culturalizados al mismo tiempo, con una conciencia de la realidad derivada incluso de una formación universitaria. Que un país tenga, como se está diciendo últimamente, 30.000 médicos en paro, pues ahí empieza la cantidad a ser importante reflejo de un fenómeno cualitativo. Yo creo que se está creando, que eso es la expresión de una rebeldía más que por reivindicaciones concretas ante un instinto de futuro y de frustración futura. Y ante la evidencia de que tal como está montada el sistema del Estado español, revela una incapacidad existencial clara para poder garantizar el poder ser un Estado integrador de esos sectores sociales que van a ir quedando marginados. Y desde ese miedo al futuro, eso está explotando y está creando. Eso puede tener dos salidas: o eso fragua en un movimiento político de transformación del Estado y de la organización de la economía y de la sociedad, con lo cual eso podría tener pues una salida, vamos a llamarla revolucionaria, y pongamos 2 comillas al lado de la palabra, porque quizás sea una revolución que no se parezca en nada al asalto al Palacio de Invierno y cosas de este tipo que podrían salir en cine. Quizás esta revolución próxima no sea tan estética como para que se pueda hacer una película a costa de ellas, pero bueno, eso puede dar lugar a una salida revolucionaria, y es la presión social reformando las estructuras del Estado, las relaciones de producción, etcétera, etcétera, a partir de un grado insostenible de esa presión social, o puede dar lugar a una disgregación tremenda, incluso al caldo de cultivo de un cierto fascismo, como lo fue, aunque el fenómeno no sería igual, pero como lo fue la desesperación, y entendamos la palabra en un sentido no cristiano, como fue la desesperación histórica de las masas populares en Alemania o en Italia como génesis del fascismo y del nazismo. Dependerá mucho, por lo tanto, del grado de conciencia política y estratégica que alcance el movimiento, porque si no la alcanza, o puede ser disgregado o puede tener derivaciones hacia la creación de un estado de rebeldía latente, irracional y nihilista que puede ser peligroso. Para terminar, yo quería hacerte una pregunta y una petición. Primero la pregunta. Dentro de las protestas estudiantiles en las facultades de letras hay un referente muy directo, que es la lucha y la protesta contra los planes de estudio que respecto al humanismo se están poniendo en marcha, porque quizá hay la conciencia de que lo que en realidad se está debatiendo es un determinado modo de saber para imponer en la normalidad española, donde el humanismo tiene poca cabida y va cayendo en descrédito. La pregunta sería entonces, ¿cuál crees tú que es el espacio que va a ocupar el humanismo y las humanidades en general dentro del previsible desarrollo de la sociedad española? Eso dependerá de si prospera la conjura técnica de apartar a los humanistas, porque claro, llega un momento que desde la perspectiva del poder es tremendo el estar dedicando una parte del presupuesto general del Estado a críticos del propio Estado. Es decir, si el Estado destina un presupuesto para que se haga un estudio sobre Clarín que no va a ayudar a que le vendamos armas a Chile, o que le vendamos armas al Irán, o a que se cree una conciencia suficiente para que le compremos aviones a los norteamericanos, pues eso sería casi presuponer un poder suicida, ¿no? Dedicar a gente a que haga estudios sobre Clarín, o que lógicamente por ese mismo hecho ya es sospechoso, porque a qué persona sensata se le ocurre dedicar 10 años a estudiar Clarín, o a qué persona sensata se le ocurre hacer esas tonterías que hace la gente de letras, ¿no? Por lo tanto, yo por ahí lo veo pesimista. En Estados Unidos, en el momento en que empieza la crisis, en lo que se nota es en que reducen los presupuestos de humanidades para todas las universidades. Lo primero, vamos, antes que retirar los presupuestos de asistencia social a las minorías, empieza por recortar los presupuestos de humanidades en las universidades. Y aquí, pues, estamos asistiendo a una homologación en tantas cosas, a una modernidad
que se llama la modernización de España, pues en gran parte consiste en eso, en homologarla con una situación típica de un país neocapitalista avanzado, y por tanto por ahí va a haber recortes. Y para acabar por donde empezamos, la petición. Y me gustaría que escogiese uno de tus poemas y que terminases leyéndolo. A ver. Bueno, voy a leer el que está quizá más conectado con lo último que he dicho, ¿no? Se llama Neohumanismo. El poema tiene, yo creo, el mérito, aunque sea un mérito extraliterario, de que está escrito en el año 62, o sea que de este poema ha llovido mucho desde que lo escribí. Dice: insuficientemente dotados para cosmonautas, elegimos el duro tobogán de las humanidades, saber el mal de cada siglo, a veces emborracharnos en honor de Amenofis y otras del desangelado Diógenes, Catulo, el arcipreste, el colectivo autor del Román de Renard, o Villon, tan ahorcado y algo cabreado por las risas de los incipientes burgueses de París. Placeres prohibidos a los cosmonautas, así tampoco entramos en el juego del hierro y el carbón, el acero, del acero el tornillo, del tornillo el planeta, del planeta el cielo. Y Dios hace las maletas sin que nadie se angustie, solo Graham, un compañero humanista algo filibustero, lamenta en la BBC la extinción de toda fuente literaria. Es cierto, los humanistas a la vieja usanza quedaremos un tanto al margen del humanismo, de la automoción y las sopas preparadas. Pero ¿quiénes salvarán las industrias del etil y de las gorras militares si el perfecto mundo del futuro, ex de todo y filo nada, no reivindicáramos el White Horse a voz en grito y sacáramos nuestra amarilla lengua al paso de los cosmonautas?